Que el Señor les bendiga, iglesia, esta noche. Que el Señor les bendiga más. Voltea a ver al hermano que tiene al lado suyo, dele un fuerte apretón de manos. Qué buen tiempo hemos pasado en la presencia del Señor esta noche, ¿verdad, iglesia? Miren, me alegran dos cosas. Me alegra que el Señor ha guiado esta noche nuestra adoración hacia tener nuestro pensamiento fijo en Él y en su reino. Y lo segundo que me alegra, hermanos, y lo conversaba con mi esposa ahorita, es que no nos pusimos de acuerdo la mayoría, fíjese. Pero si usted echa un ojazo, casi todos nos venimos de colores neutros hoy. O sea, nos venimos de negro, así. Y qué casualidad, me dice Cecia, que hoy todos nos venimos así. Pero no nos pusimos de acuerdo, iglesia. ¿Y sabe por qué es bueno eso? Miren, iglesia, hay ocasiones y hay sermones que son fáciles de dar. Es bonito predicar en una boda de cristianos, fíjense, porque como el amor está en el aire y todos están románticos, uno solo tiene que tocar las teclas correctas y los que son esposos de años ya se agarran de las manitos y ahí todo bonito, ¿verdad? Es bonito predicar en el culto fúnebre de un cristiano, fíjense. ¿Por qué? Porque sabemos que el hermano ha partido a la presencia del Señor. Y si alguno anda ahí medio queriéndole deslizar un pie, pues es el momento para jalarlo. Es fácil predicar esas ocasiones, hermanos. No es que predicar sea fácil, pero son ocasiones en que el escenario ayuda. Predicar en Navidad es bonito, hermanos. Predicar en Año Nuevo. Pero esa noche me han comisionado a mí para predicar un tema que le decía a mi esposa. Por algo se predica de este tema cada 4 años, porque es difícil predicarlo. ¿Sabe por qué es difícil, hermanos? Porque todos nosotros tenemos ideas, prejuicios que vienen dentro de nosotros. Y yo le voy a pedir que dentro de los próximos minutos me permita usted, por favor, decline usted de toda idea preconcebida que usted traiga, de todo prejuicio que venga en su mente los próximos minutos, y acompáñeme a que escudriñemos por medio de la palabra del Señor lo que Él quiere decirnos esta noche a nosotros. Porque si algo he aprendido yo con el pasar de los años, iglesia, es que a nosotros se nos enseña desde cierta edad que hay 3 temas que no se deben tocar, nos dice: de fútbol, política y religión no se habla, nos dice, porque son 3 temas que traen un poco de conflicto a las conversaciones. Pero si usted hace un poco de memoria, de fútbol hablamos casi todos los que vemos fútbol, hermanos. Todos opinamos de la selección, todos opinamos de quién no debe ir, quién es malo, quién es bueno. De religión se habla abiertamente, hermanos. También tenemos entonces que hablar no de política, sino de cómo nuestras decisiones en una época importante para nuestro país deben de estar alineadas con la palabra del Señor. ¿Qué le parece si va conmigo rápidamente al libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, y por ahí empezamos esta noche, iglesia? Yo le voy a pedir, por favor, que se introduzca conmigo en la palabra del Señor y siga esta línea de pensamiento conmigo, porque es importante que construyamos nosotros primero las ideas principales de lo que queremos hablar. Y dice el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cierre sus ojos y acompáñeme a orar esta noche. Gracias. Gracias, Señor, por poner en nosotros el querer como el hacer esta noche, Padre. El estar aquí en tu casa, Señor, en tu casa de oración, para adorarte, para bendecir tu nombre, Señor, para santificarte en medio de nosotros. Y ahora te pedimos que hables con precisión
a nuestros corazones y a nuestras mentes, Señor. Que derribes todo pensamiento que se opone, Señor, a la obediencia de Cristo. Señor, y que comprendamos y entendamos, Padre, que nosotros somos embajadores tuyos en esta tierra, representantes de tu reino, Señor, y partidarios de Cristo, Padre. Y que basado en esa idea, Señor, tú puedas traer claridad a nuestro corazón y a nuestra mente, Padre, para las decisiones que tengamos que tomar. Y no solo eso, Señor, sino para la forma en que nosotros vivimos y nos comportamos en medio de la sociedad, Padre. Te damos gracias por todo y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermano, pregúntele usted al que tiene a su lado. Usted ya sabe por quién votar. Pregúnteselo, hermano, así, pregúnteselo. No se quede ahí, no espere que le responda, solo pregúntele. Yo no le dije que espere la respuesta, usted solo pregúntele a ver qué cara le hace. Usted sabe por quién votar. Mire, ve, cuando anunciamos este mensaje, alguien me dijo: hermano, mire, está bien el mensaje, pero no es necesario predicar de eso, porque ya todos estamos definidos. Si eso es así, iglesia, qué bueno. Si eso es así, qué bueno. Pero ahora vamos a ver si usted ha decidido de la forma correcta. Y si usted no ha decidido, pues esta noche, hermanos, yo no le voy a decir por quién debe votar, porque no es mi trabajo hacer eso. Pero sí le voy a dar los principios bíblicos que rigen nuestras decisiones. Y de ahí usted es responsable de lo que haga con el conocimiento que le vamos a impartir aquí. La Biblia nos dice en el libro de Hechos, capítulo 11, versículo 26, que en el primer lugar en la historia de la humanidad que a la iglesia se le llamó cristianos, ¿fue en dónde? Antes de esto, los cristianos se llamaban a sí mismos los del camino. Esta era la forma en que los discípulos de Jesús se reconocían unos a otros. Eran los del camino. ¿Por qué eran los del camino? Porque seguían a aquel que había dicho que Él era el camino, la verdad y la vida. Entonces el cristiano se autoidentificaba como el seguidor de aquel que se hizo llamar el camino. Pero en la época de Roma, en la que nace la iglesia naciente en Antioquía, la sociedad estaba extremadamente fragmentada, no muy diferente a como estamos nosotros hoy. Y cada uno de los ciudadanos de Roma se identificaba con un movimiento diferente. Había ciertas personas que se conocían como los pompeyanos, es decir, aquellos que eran seguidores del general Pompeyo. Estaban los que se conocían como los cesarianos, eran aquellos que públicamente hacían adulaciones en nombre de César Augusto. Estaban también los saulinos, que eran aquellos que seguían al general Sulo de su época. Pero en medio de todo esto, hermanos, en medio de una sociedad que se forzaba a identificarse partidariamente, a tener una posición, aparecen un grupo de personas que la gente de Antioquía, según estaba leyendo un poco yo en comentarios bíblicos, era muy buena para poner sobrenombres. La gente de Antioquía, si usted lee, de hecho, usted ha visto a personas que no tienen mucha barba, a hombres que no tienen mucha barba, hermanos, que nos salen como 3 pelitos aquí y generalmente cuando hay alguien así le dicen: hey, esa es barba de chivoles, o solo tiene la barbita así. ¿Sabe de dónde nace originalmente ese sobrenombre? De la gente de Antioquía. Ellos fueron los primeros en poner ese sobrenombre, eran especialistas en eso. Y cuando aparecen los cristianos en la ciudad de Antioquía y permanecen ahí durante un año, que Hechos es lo que nos dice, encuentran que estas personas autodenominadas los del camino no encajaban con ninguna de las descripciones que ellos tenían. Decían: ok, sí, tienen este mensaje del camino, pero tienen que o ser afines a Pompeyo. Si no son afines a Pompeyo, tienen que ser afines a César Augusto.
Si no son afines a César Augusto, tienen que ser afines al emperador. Pero tienen que tener algo en lo que encajar, tienen que identificarse. Lo que la sociedad nos diría a nosotros hoy, iglesia, que nosotros tenemos que identificarnos como nacionalistas, tenemos que identificarnos como liberales, tenemos que identificarnos como oposición, tenemos que identificarnos como oficialismo. Pero en la época en la que ocurre esto, la sociedad de Antioquía no logra ubicar a los cristianos en ninguna de esas categorías. Ellos lo ven y dicen, pero estos no andan adulando al César, estos no se andan peleando en redes sociales por Pompeyo, estos no andan diciendo que hay que sacar al emperador, estos no se meten en ninguno de esos asuntos. Entonces los de Antioquía vienen y burlescamente, hermanos, por si usted no lo sabía, nuestro nombre nace de una burla realmente. Ellos dicen, ok, si no son ni camagua ni elote, pues entonces le vamos a llamar cristianoi, que es el nombre original en griego que se nos pone a nosotros. Cristi, que viene de la palabra Christos, y noi, que significa literalmente partidario de. Quiere decir que en el sentido literal, la palabra cristiano significa partidario o seguidor del partido de Cristo. Porque vinieron estas personas en Roma y dijeron, ok, si no quieren identificarse con nadie, identifiquémoslo con aquel loco que murió en la cruz. Eso era la forma de burla que ellos decían. Si al único que ellos le quieren rendir devoción y adoración es un hombre que murió en un madero, pues identificémoslo como eso. ¿Y sabe qué, hermanos? El Imperio Romano cayó. César Augusto murió. Y el cristiano, hermanos, el cristianismo sigue campante y adelante. Porque ellos nos autodenominaron de una forma burlesca. Pero vean lo que ocurrió. Lo que comenzó como una burla, se convirtió en una verdad eterna, hermanos. Porque la iglesia en su origen era una comunidad distinta a cualquier ideología. Era una ciudadanía alternativa a la que ellos hablaban. De hecho, el apóstol dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Quiere decir, hermanos, que somos ciudadanos originales de un lugar que no pertenece a esta tierra. La Biblia sigue diciendo, identificaban a los cristianos así porque eran un pueblo con una lealtad superior. Porque no le rendían devoción, no le rendían lealtad, ni le rendían adoración al Imperio Romano de la época. Y ellos eran un movimiento centrado no en el César, sino en Cristo como Rey. Es más, ustedes tienen que saber que la iglesia primitiva tomó 4 títulos que le pertenecían exclusivamente al emperador romano. Y nosotros hoy los usamos y no nos damos cuenta. El primer término que los cristianos tomaron fue la palabra kurios en griego, que significa Señor. Cuando Jesús vino y le preguntaron si había que rendir tributo a Roma, él tomó una moneda. Ustedes han leído esto en la palabra del Señor. Y él preguntó y dijo, ¿quién aparece aquí? Y la gente le respondió, César. En esa moneda aparecía la cara del César y abajo la descripción Curios, que decía, César es el Señor. Y es a él a quien las personas debían de obedecer. Pero aparece el cristianismo y dice, César no es el Señor, Jesús es el Señor. Y toma el título Curios y se lo adherimos nosotros como cristianos y proclamamos que Jesús es el Señor. Y además tomamos el segundo título que se le daba a el César de aquella época, que era la palabra Soter. Decía el lema del Imperio Romano, no hay salvación si no procede del César. Pero vino el cristianismo y dijo, no, en la verdadera salvación, el verdadero Salvador es Jesús. Por eso el apóstol escribió y dijo, no hay salvación fuera de otro nombre que haya sido dado a los hombres que no sea Jesucristo. Entonces el cristianismo comenzó a redimir la ideología de la época.
tomó otro nombre del César, que se decía que el César era el Hijo de Dios. Pero el cristianismo apareció y dijo: no, solo hay un unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad, Jesucristo. Y por último, el cristianismo tomó una palabra que usted y yo conocemos muy seguido, que es la palabra evangelión. El evangelión era la noticia que se daba cuando un emperador tenía un hijo, o cuando un nuevo emperador tomaba el control del imperio romano. Se anunciaba el evangelión, la buena noticia de que un nuevo rey había tomado el trono. Pero nosotros venimos, el cristianismo viene y dice que el verdadero evangelio, la buena noticia que nosotros anunciamos, no es que ascienden reyes, no es que nombramos presidentes, no es que buscamos que alguien ascienda a un trono. No, nosotros decimos que nuestro rey ya está sentado en el trono y estará ahí eternamente y para siempre, iglesia. Empezando por eso y partiendo de ahí, nosotros tenemos que reconocer y aclarar que realmente el cristianismo es una declaración, realmente una declaración que nosotros pertenecemos a otro reino, nuestra lealtad está entregada a otro rey. Y si eso es verdad, iglesia, ¿cuántos creen que es verdad? Lo siento como dudoso, iglesia, porque sabe que le estoy haciendo una pregunta capciosa. Porque si eso es verdad, todo lo que vamos a decir de aquí en adelante, entonces es cierto. Iglesia, arranquemos con esto. Vean lo que ocurre. Vamos a avanzar porque el tiempo, hermanos, es bien corto. Vamos a irnos a 1 Samuel capítulo 8, versículo 4 al 9. Rapidito, iglesia, si usted no tiene la oportunidad de buscarlo, anótelo ahí en algún lugar y aprovechemos la tecnología que nosotros tenemos a mano, porque ahí ya lo tenemos en la pantalla. 8:4 nos dice así: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron, vean lo que ocurre, iglesia, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Ve aquí lo importante, lo último, como tienen todas las naciones. El pueblo de Israel viene y le dice a Samuel: Samuel, ya estás viejo, ya estás de salida y tus hijos andan más pandos que cualquier otra cosa. Así que queremos que nos pongas un rey. Pero ¿basados en qué? El pueblo de Israel pidió un rey, iglesia, basados en que todo el mundo tenía un rey. Entonces nosotros también queremos tener un rey. Iglesia, aquí ocurre algo, porque a usted le pueden decir que todos nosotros debemos de pertenecer a un partido político. Es que usted tiene que tener una inclinación, hermanos, es que usted tiene que tener una afinidad, porque eso es lo que todo el mundo hace. Y vean lo que ocurre en el versículo 5, iglesia, en el versículo 6. Pero no agradó a Samuel. Samuel se molestó esta palabra que dijeron de danos un rey. Y Samuel va y ora al Señor. Y en el versículo 7 Jehová le responde a Samuel y le dice: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. Hazle caso a la voz del pueblo. Obedece lo que ellos te están diciendo. Escucha lo que el pueblo te está diciendo, porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no reine entre ellos. Iglesia, esto es grave, porque el pueblo de Israel vino y el Señor dice realmente: Samuel, el problema no es contigo, el problema es conmigo. Ellos no te rechazaron a ti, me rechazaron a mí. No quieren que yo los gobierne, está bien, déjalos que ellos elijan. Y mira, hermanos, no estamos en contra de la democracia, pero la democracia realmente, hermanos, es un derivado de la rebelión de Dios contra el hombre.
Porque hasta este entonces era Dios quien decidía quién debía de liderar el pueblo. Pero en ese momento el pueblo dice: nosotros tenemos que elegir quién tiene que gobernarnos. Y el Señor dice: está bien, decidan ustedes, pongan los reyes que ustedes quieran, pero tengan en cuenta algo: lo que están haciendo es desechándome a mí. Y vean lo que ocurre, hermanos, en el versículo 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz. Mas escuche esto, iglesia: protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que gobernará sobre ellos. Miren lo que ocurre aquí, iglesia. La Biblia nos está narrando aquí qué es lo que ocurre con el pueblo de Israel. Porque existe la probabilidad, iglesia, que nosotros elijamos nuestras autoridades. Y elijamos nuestras autoridades sin tomar a Dios en cuenta. Existe la probabilidad, porque miren, iglesia, se nos ha enseñado que Dios es el que pone y quita reyes, y es cierto, pero no quiere decir que Dios apruebe los reyes que se ponen en un trono. No quiere decir lo mismo. ¿Saben qué? Si usted lee el artículo número 2 de nuestra Constitución de la República, ustedes encontrarán algo importante, iglesia, porque yo lo leía antes de venir acá. El artículo 2 de la Constitución de la República dice que la soberanía corresponde al pueblo, del cual emanan todos los poderes del Estado. Eso dice el artículo 2 de nuestra Constitución. Y por eso hoy cualquiera viene, hermanos, con el perdón de lo que voy a decir, y habla en nombre del pueblo. Y todos vienen, y todo el que se pone en campaña política representa al pueblo, dice él. Porque el pueblo, según el vulgo político, el pueblo es la voz de Dios. Pero la Biblia no dice eso, hermanos. La Biblia en ningún momento dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. Y sé que aquí me estoy metiendo, iglesia, en terreno peligroso. Sé que aquí me estoy metiendo en terreno delicado. Por eso yo le dije a usted que dejara todo prejuicio atrás. Porque aquí voy a necesitar que me acompañe conmigo. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 13, versículo 1, que no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Qué dice esto, hermanos? Quiere decir que la figura de autoridad Dios la diseñó así. Dios diseñó que en nuestro sistema de gobierno hubieran presidentes, hubieran diputados, hubieran alcaldes. Quiere decir que Dios aprueba esto. Aprueba la forma de autoridad. Voy a hacer esta aclaración. No quiere decir que apruebe a la persona que está en autoridad. Quiere decir que aprueba el diseño, pero no quiere decir que el diseño funcione. Porque la Biblia también nos dice, iglesia, en el libro de Daniel capítulo 2, versículo 21, que Él es el quien pone y quita reyes. Y cuando Jesús está frente a Poncio Pilato le dice: ¿acaso no sabes que yo tengo el poder de liberarte, de sacarte de aquí? Y Jesús le responde y le dice: no tendrías ninguna autoridad contra mí si no te hubiese sido dado de arriba. Quiere decir que toda autoridad, ¿de dónde emana realmente, hermanos? ¿De dónde emana la autoridad entonces? Hermanos, discúlpenme lo que le voy a decir, pero esa tontería de que solo el pueblo salva al pueblo es una tontería que el cristiano no lo puede decir. Porque el único que salva es el Señor. El pueblo no tiene autoridad para hacerlo, no tiene poder. De donde emana el poder es de Dios entonces. Entonces nuestras autoridades, a quien tienen que doblegarse, ¿a quién es? Es a Dios, no al pueblo. Pero el problema es que nuestras autoridades son populistas. Quieren darle al pueblo lo que el pueblo quiere, sin importar si eso va en contra de los principios de Dios. Y ahí estamos en problemas, iglesia. Ahí es donde nosotros nos metemos en problemas.
Permítame ir más adelante, iglesia, porque como le dije, el pueblo puede otorgar el puesto, pero Dios es quien otorga la autoridad. El pueblo puede decidir si quiere ver desde aquí en la tierra, pero el que gobierna desde el cielo es nuestro Señor. Iglesia, en ese sentido, vaya conmigo al libro de Oseas, capítulo 8, versículo 4, que está. Oseas capítulo 8, versículo 4. Ya lo tenemos ahí en la pantalla. Si usted no lo puede encontrar, iglesia, anótelo. Dice el profeta Oseas: ellos establecieron reyes. Este versículo es revelador para mí, iglesia, porque este es el punto importante del mensaje. Pues que escúcheme, iglesia, porque puede ser que el profeta Oseas puede ser que estaba hablando del pueblo de Israel, pero ay de nosotros si está hablando de nosotros también hoy, porque la palabra de Oseas sigue vigente para nosotros. Dice: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Voltea a ver al que tiene al lado suyo, hermano, y dígale: escucha bien, escucha bien. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí. Quiere decir, hermanos, que el pueblo del Señor puede, el pueblo como tal, la nación como tal, puede ir y elegir una persona a la que Dios no está probando. Y puede ser que él gane esa elección porque Dios lo permita. Pero escuche, hermanos, el problema no es con el que gana. El problema es para nosotros que lo estamos eligiendo, porque la responsabilidad cae en mí. Vea lo que dice el profeta Oseas: y constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nadie le consultó al Señor. Nadie llegó en oración a decirle: ¿por quién, a quién tenemos que poner? Hermano, usted ya dobló sus rodillas ardientemente y oró al Señor y dijo: Señor, ¿por quién debo votar? ¿A quién es que debo elegir? ¿A quién es que debo, por quién es que debo inclinarme yo? Pero iglesia, nosotros aquí tenemos un problema. Hemos comprado, hermanos, un discurso. Sé que me voy a meter en terreno peligroso, iglesia, pero hemos comprado un discurso, hermanos, en el cual se ha permitido al cristiano que se identifique con un partido político. Y eso, hermanos, no hay manera de sostenerlo a la luz de la palabra del Señor, porque entonces usted está declarando fidelidad y lealtad a una bandera y no a la palabra del Señor. Yo le pedí al hermano Henry que hiciera algo por mí, y yo se lo agradezco mucho. Yo le pedí al hermano Henry que me extendiera esta bandera aquí a mí. Usted ha visto esta bandera, no sé quién se ha preguntado qué significa esta bandera realmente. Esa es la bandera cristiana, hermanos. Esa es la bandera que a nosotros realmente nos identifica. Esa es la única bandera que a mí me importa representar, hermanos. A mí no me importa representarme con un color. Este es mi color. Este es el símbolo que a mí me representa. Miren. Ay, se me quiere caer encima. Vean, iglesia. Ven, hasta eso nos cuida el Señor. Vea usted, iglesia. ¿Usted sabe qué significa esto? Se me quiere venir. Si me ayuda, hermano Malqui. ¿Usted sabe qué representa esto, hermano? El blanco es la pureza de este pueblo lavado por la sangre del Cordero, hermanos. Por eso no hay otro color que entre aquí dentro de nosotros, iglesia. Ese azul representa el lugar al que nosotros pertenecemos, el cielo. Ese es nuestro hogar, esa es nuestra ciudadanía. Y esa cruz, ese es el precio de nuestra redención, iglesia. Esta es la bandera de nosotros. Y le voy a decir algo, iglesia. Antes que esta bandera, esta bandera me representa a mí. Porque un día yo moriré y dejaré de ser hondureño.
pero voy a morir y voy a seguir perteneciendo aquí a la patria celestial, iglesia. Voltea a ver al hermano que tiene al lado suyo y dígale: esa es tu bandera, hermano. Dígaselo: esa es tu bandera, ese es tu partido, aquí es a donde tú perteneces, hermano. Muchas gracias, hermano Malky. Si usted tiene una bandera de un partido político en su casa, llegue y quémela. Se lo estoy diciendo yo: quémela. Porque usted está provocando al Señor y diciéndole: realmente vas a elegir personas, más allá de por principios, los vas a elegir por una inclinación o una afinidad. Iglesia, tengamos cuidado. Este sermón no es para personas no creyentes, iglesia. Este mensaje es para nosotros. Porque mire, yo no quiero que el día de mañana yo me presente delante del Señor y el Señor venga y cuando comience a rendir cuentas, uno a veces piensa que solo va a rendir cuentas por las decisiones que uno toma respecto al pecado. Pero no, hermanos. Un día me voy a parar delante del Señor y el Señor va a venirme a decir: ¿y esta marca X que pusiste aquí? ¿Por qué la pusiste? No, es que mire que mi papá de ascendencia. Y no viste que los principios que estas personas profesaban estaban en contra de mi reino. Te atreviste a oponerte a mi reino con tal de rendirle lealtad a... Hermanos, eso es peligroso. Muchas gracias, bro. Solo con uno. Gracias. ¿Me van siguiendo, iglesia? ¿Sigue cómodo el mensaje? Pues no tanto, ¿verdad? Pero ahí usted voltea a ver al hermano que tiene al lado suyo y diga: el Señor te está hablando. Dígaselo, hermano: el Señor te está hablando. Dígale. Ni siquiera le quiere decir, porque sabe que también se le va a parar a usted. Imagínese, hermano. Imagínese que nosotros vamos a un país extranjero. Y esto sobre todo nos pasa a los hombres. Los hombres vamos manejando hacia un lugar que no conocemos, hermanos. Y preferimos dar 10 vueltas, 15 vueltas antes de preguntarle a alguien hacia dónde vamos. No, si yo sé cómo voy a llegar, dice. Yo sé, yo por aquí me meto y anda perdido uno. Las mujeres son mejores preguntando en ese caso. Pero imagínese que usted va a un país que no conoce y tiene usted el GPS que lo ubica ahí en su carro. Y usted dice: yo no ocupo ese GPS, lo voy a pagar. Puedo confiar totalmente en mi instinto. ¿Qué pensaría usted de una persona así, hermanos? No, hombre, qué bruto. Con alguien así yo no me subo. Pero, hermanos, ¿sabe qué? Muchas veces nosotros, cuando vamos a tomar decisiones, decidimos apagar el GPS. Decidimos apagar la palabra del Señor. No, mire, ¿sabe qué? El Señor tiene que decirme muchas cosas, pero aquí en política no me tienen nada que decir. Y que decidimos apagar el GPS, iglesia. Y comenzamos a tomar nuestras propias decisiones. Vean, iglesia, la verdadera sabiduría para votar nace del temor a Dios. Proverbios 1:7 nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová no es tenerle miedo, iglesia, es reconocer su señorío sobre nuestras decisiones. Es decir, iglesia, que debemos de reconocer el gobierno de Cristo en la forma en que nosotros decidimos. Llévese esto a la decisión que tomaremos el próximo domingo. Pero también, hermanos, puede ser que votar no solamente sea un acto cívico, hermanos. Votar es un acto espiritual. ¿Por qué? Porque cada marca que nosotros hacemos en esa papeleta revela los valores que gobiernan nuestro corazón. Porque cuando nosotros estamos ahí, hermanos, solo hay 2 testigos cuando nosotros estamos frente a la papeleta: Dios y nosotros. Y es ahí donde Dios dice: a ver, define qué valores y principios son los que te hacen decidir lo que vas a hacer. Y puede ser, hermanos, que alguno de nosotros no esté seguro en cómo elegir. Si me ayudas a poner Santiago 1:5 en la pantalla, por favor.
que estos son textos que usted conoce, iglesia, se lo sabe. Márquelo para usted. Y si alguno de vosotros tiene el qué, iglesia, tiene qué, falta de sabiduría. ¿Sabe qué es la falta de sabiduría, hermano? La falta de saber qué decisión tomar. Eso es falta de sabiduría. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, no vaya a redes sociales, hermano, a ver por quién debe votar. No vaya a pelearse con el vecino. Doble sus rodillas y pídale al Señor sabiduría. Y mire, el cual da a todos abundantemente. Y si el Señor no va a decir, ay, qué bruto, me venís a orar. El Señor se siente alegre su corazón de que uno de sus hijos venga a pedirle consejo para tomar una decisión tan trascendental. Padres que están aquí, ¿quién de ustedes sentiría feo que uno de sus hijos venga y decida casarse y ni siquiera le pregunte a usted qué opina? Yo lo mato, dice alguien. Lo crié tanto para que tome una decisión así mal. Y hermanos, y entonces nosotros, ¿cómo puede ser posible que podemos tomar decisiones tan trascendentales y decidimos sacar a Dios de la ecuación? Y decirle, ¿sabes qué, Señor? Yo ya estoy definido, no necesito sabiduría. Dice Proverbios que los necios rechazan la sabiduría. Ay, hermanos, sí, yo sé que el mensaje se ha puesto incómodo, iglesia. Pero nosotros tenemos que oír promesas, hermanos. Sí, tenemos que oír los planes de gobierno de los diferentes niveles de candidatos que tenemos. Sí, tenemos que hacerlo. Pero hay que afinar nuestro oído con el Espíritu del Señor, para que cuando nosotros escuchemos algo que sabemos que no está mal, no nos hagamos los ciegos, iglesia, sino que ahí mismo nosotros digamos, y el Espíritu esté diciéndonos dentro de nosotros, hay algo no está bien. Regáleme unos minutos más, iglesia, para poder concluir. Y antes, hermanos, de ponernos a analizar candidatos, porque es bueno hacerlo. Es bueno hacerlo, iglesia. Yo, para poder hablar aquí con ustedes, aunque no les voy a presentar a ningún candidato, me leí los 3 planes de gobierno que hay en este momento para el país. Me los estudié los 3. Tomé lo mejor de cada uno de ellos y vi algunos de ellos que tenían cosas que a mí me preocupaban grandemente. Y saqué una conclusión de ello, pero con sabiduría. Hermanos, porque no tenemos que ver por colores nosotros. Tenemos que buscar la sabiduría del Señor. Y vean, hermanos, Juan capítulo 18, versículo 36 nos dice. Juan 18, 36. Usted ahí váyalo anotando, iglesia. Jesús dijo lo siguiente. ¿Sí lo tenemos? Respondió Jesús y dijo, ¿cómo dijo el Señor, hermanos? Mi reino no es de este mundo. Escuche, iglesia, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese así, si mi reino fuera de este mundo, mis servidores, ¿qué dice? Ay, iglesia, ¿qué harían los seguidores de Jesús si fuera el reino de este mundo? Y entonces, ¿por qué los cristianos andan peleando en redes sociales? Porque están peleando por el reino equivocado. Porque si el reino de Jesús realmente no es de este mundo, no tenemos nada que pelear en él entonces. Ay, ese silencio quiere decir que ahí sí me paré mal yo. Iglesia, quiere decir que si realmente, dice Jesús, yo tuviera intención de establecer un reino aquí, entonces nos manda a matar, a pelearnos como perros y gatos y a defender una ideología y a defender un principio. Pero dice, mi reino no es de este mundo. ¿Qué quiere decir eso, iglesia? Que Jesús no vino a tomar el poder político, sino a transformar el corazón de las personas.
Porque las ideologías humanas, hermanos, siempre son parciales. Yo se lo he dicho a usted, toda ideología tiene un centro y Jesús no es parte de ella. Por mucho que lo quieran pintar y por mucho que lo quieran vender, ninguna ideología humana, hermanos, tiene a Jesús en el centro de ella. Por eso, iglesia, el cristiano no puede casarse con ningún partido político. Solo nos casamos con el reino del Señor. Es al único al que nosotros le entregamos total devoción y adoración, iglesia. Hermano, si va a tener que salir aquí a desafiliarse de algún partido político, me perdona. Pero si lo tiene que hacer, lo felicito, iglesia, porque quiere decir que el mensaje ha calado donde tiene que calar. Pero si usted todavía se está resistiendo un poco y dice, no, pero es que sí, nosotros no podemos preguntarnos quién me conviene más, quién me agrada más. Nosotros tenemos que preguntarnos quién honra los principios del reino de Dios. Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿Sabe qué? Hoy en la mañana estábamos teniendo una conversación entre hermanos. Voy a reservar sus nombres para no dar colores aquí a ninguno. Pero uno de ellos decía que dentro de su gremio le decían que cómo era posible que alguien no perteneciera al partido de gobierno si había beneficiado a tantos de su mismo gremio. Y él le dice, yo no puedo priorizar mi gremio por sobre el bien de la nación. Iglesia, nosotros no podemos priorizar intereses personales por sobre los intereses del reino. Ninguno de nosotros tiene que venir y decir, no, hermano, es que yo voy a votar por trabajo. Hermano, su trabajo no viene de un partido político, su trabajo viene del reino de los cielos. ¿Sabe qué? Yo le voy a dar una primicia a usted esta noche que me he tenido bien reservada personalmente. Yo estoy a punto de cambiar de empresa de trabajo a una de las mejores empresas que hay en este país. Lo puedo decir con mucho orgullo eso. Y ¿sabe qué? Cuando mis compañeros de trabajo se dieron cuenta, me dijeron, hey vos, ¿y cómo hiciste para entrar ahí? Si ahí solo se entra con palanca. Yo le dije, mi única palanca es el cielo. Yo no necesité que nadie me recomendara, yo no necesité que nadie llamara. Yo lo único que tuve que hacer es tocar la puerta. Y cuando menos acordé, alguien me contactó de Costa Rica y me dijo, usted Joel Antonio Quesada, sí, tenemos una oferta para usted. Y la oferta era buenísima y no la pude dejar, iglesia. Pero yo lo que le quiero decir a usted es que nuestro trabajo, nuestros ingresos no dependen de un partido político. Nuestro trabajo depende del Señor. Porque cuando Él dice, yo te voy a bendecir a ti. Pero iglesia, en tiempo de elecciones eso se nos olvida un poco. Iglesia, Filipenses 3:20 nos dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. No es que dejamos de ser hondureños, iglesia, pero antes que hondureños, escuche lo que le voy a decir, antes que hondureños, nosotros somos primero embajadores del reino. Antes que hondureño, usted es un embajador del reino, porque cuando usted recibió al Señor, usted recibió una nueva ciudadanía, una ciudadanía celestial. Entonces nosotros tenemos que actuar como embajadores de ese reino. ¿Sabe quién es un embajador? Un embajador es alguien que habla en nombre del gobernante de una nación. Quiere decir que cuando nosotros nos presentamos a votar, votamos como representantes del reino del Señor. Es como si, escuche, es como si Jesús mismo fuese a votar. Iglesia, es una enorme responsabilidad la que usted tiene. Un embajador tiene que comportarse a la altura, iglesia. Si no se comporta a la altura, es retirado de su cargo, porque representa a una nación. Hermano, usted representa a la nación de los redimidos por la sangre del Cordero. Usted tiene entonces que cuando va a elegir, usted tiene que elegir basado en los principios del reino. Para participar en las elecciones, hermanos, es parte de nuestra mayordomía. Por eso, hermanos,
Si usted considera que lo mejor para usted es no votar, está bien, es su elección. Pero yo le daré un consejo. Si usted es un representante del reino, su principal función entonces es votar. El cristiano no puede quedarse mudo ante las decisiones que se están tomando. El cristiano no puede porque ¿qué ocurre con la sal? Dice la palabra del Señor. Si deja de dar sabor, es tirada a la calle y hollada por los hombres. Quiere decir que nosotros, aún en nuestra forma de elegir, tenemos que pararnos y decir: yo soy la luz del mundo y yo vengo a esta papeleta a iluminar este lugar y a elegir de la forma correcta. Y por último, iglesia, nosotros no podemos de ninguna forma apoyar, hermanos, posiciones o agendas que vayan en contra de los principios del reino del Señor. Efesios 5, versículo 11, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Efesios 5, 11, si usted ahí anótelo, dice: y no participéis, es ser parte, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que ¿qué tiene que hacer, iglesia? Reprenderlas. Por eso dejé esta parte para el final, iglesia, porque no solo se trata de política, esto se trata de principios. Nosotros no votamos por colores, hermanos, votamos por valores. Votamos por los principios del reino. No todo candidato o plataforma es neutral, iglesia. Y eso usted tiene que ir a su casa, meditarlo usted mismo. Algunos promueven abiertamente leyes que son contrarias a la palabra del Señor. Y a estas obras infructuosas de la carne, nosotros tenemos que reprenderlas. Reprenderlas es rechazarlas, repelerlas, decirles: no, 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 no. Aquí la oscuridad no va a entrar. Al menos no por mi parte. No, yo no voy a apoyar las obras infructuosas de la carne. Yo las voy a detener aquí. ¿Qué nos dice Isaías capítulo 5, versículo 20? Iglesia, usted lo sabe también, anótelo, llévelo para su casa. Ay de aquellos que a lo malo, léalo, iglesia, no tenga miedo de leerlo, si es la palabra del Señor. Ay de aquellos, ¿sabe qué? La traducción de ay de aquellos realmente se traduce como malditos aquellos. Disculpe la expresión que estoy utilizando, pero es la traducción literal que utiliza el profeta Isaías. Ay de aquellos, pobres de aquellos que a lo malo le llamen bueno y a lo bueno le llamen malo, que hacen de la luz. Iglesia, esto es grave, esto es tremendo, porque puede ser que uno, hermanos, por defender una posición se arraiga tanto a una ideología que no es tan malo, que no, hermano, que... Hermano, lo dejo para su meditación personal. Si me ayudando el Ministerio de Alabanza, por favor. Oseas 8:4 nos advierte, hermanos, que hay un peligro en elegir sin Dios. Y primera de Samuel capítulo 8 nos advierte de la tragedia de querer imitar a otras naciones. Por eso Jesús nos recuerda: mi reino no es de este mundo. Participemos con responsabilidad, iglesia, pero con reverencia. Honduras no necesita más cristianos partidarios. Necesita cristianos sabios, comprometidos con la expansión del evangelio del reino de Jesucristo. Porque antes de votar este próximo domingo, iglesia, tenemos que orar.
Tenemos que evaluar por medio de la palabra del Señor. Y cuando marquemos ahí nuestras papeletas, iglesia, no podemos poner nuestra fe en un hombre, no podemos poner nuestra fe en un partido político. Tenemos que confiar en que no importa quién sea gobernante, Jesús sigue siendo rey. Y que aunque la silla del presidencial esté vacía, Él sigue sentado en su trono. Y que la Biblia dice que pasarán principados, potestades y todo lo que quiera, pero su reino no tendrá fin, dice Isaías capítulo 9. Iglesia, le voy a pedir que se ponga de pie conmigo esta noche. Y ayer iniciamos una actividad nosotros como iglesia. Si usted no se ha enterado, estamos en una semana de ayuno y oración. Ahí hay un cuadro atrás que usted lo puede ver. Es el ayuno congregacional por el proceso electoral. Hemos estado en ayuno desde ayer, hoy y estaremos hasta el sábado. Y usted puede elegir un día, iglesia. Es más, voy a corregir, no debería poder, tendríamos que hacerlo. Porque nuestra responsabilidad como iglesia es venir delante del Señor y decir: Señor, aquí está tu pueblo. ¿Sabe por qué? Nos hemos cansado de cantar tantas veces: sana nuestra tierra, Señor. Y aunque es un canto muy bonito, si usted lee en la Biblia, las naciones que pidieron que sanara el Señor su tierra eran naciones inconversas. Nínive, cuando estaba a punto de ser consumida, por ejemplo. Esas son las naciones que hacen esa oración. Pero al pueblo de Israel jamás se le hace ese llamado. Se le hace el llamado de volver sobre sus caminos. Entonces, como iglesia, realmente lo que nosotros tenemos que hacer es recordar a dónde nosotros pertenecemos, a quién es nuestra lealtad. Por eso les he pedido que juntos esta noche cantemos todos juntos, iglesia. Porque este canto yo le voy a pedir que lo lleve con usted toda la semana. Que cuando usted escuche propaganda política comience a cantarlo. Que cuando usted comience a dudar de hacia dónde ir, lo comience a cantar. Porque esto es el recordatorio continuo de que nosotros somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial.